solamente en la investigación, sino en la verificación de cómo estamos rehabilitando. Ellos son profesionales de la rehabilitación y es imposible no hablar de salud y no contar con todo su equipo. La acompaña, como les he dicho, Marta Teller. Ella nos acercará la calidad del aire que tenemos y lo que me preocupa, y va a ser la primera pregunta para centrar el debate, a mí me ha dejado impactado cuando hablábamos fuera de micrófonos y me dices que nuestros hogares tienen un aire más contaminado que el de fuera de nuestras viviendas, y eso es francamente preocupante cuando uno es consciente. Marta, cuéntanos un poquito. Pues efectivamente, curiosamente, una cosa que se conoce poco es que la calidad del aire en nuestras viviendas, en las casas donde nosotros vivimos, pues la verdad es que está en muy malas condiciones. Tenemos un poco la mala suerte de que al final nuestras casas hoy en día, por las condiciones que tienen, por las características que tienen, no están bien preparadas para que la calidad del aire en ellas sea adecuada. Y desgraciadamente son cosas que además estamos pudiendo comprobar y medir. Quizá lo primero que tendría que comentar es que nuestras viviendas están directamente relacionadas con la salud que nosotros tenemos. Curiosamente, es algo de lo que muchas veces cuesta un poco relacionar, cuesta un poco entender que son cosas directamente relacionadas, pero al final el entorno donde vivimos, sobre todo el entorno donde dormimos, es muy importante a la hora de que nuestra salud sea mejor o peor, incluso de cómo la percibamos. Pensad que pasamos el 90% del tiempo en edificios y por tanto todo el tiempo que vamos a estar en ellos, habitándolos y sobre todo durmiendo, porque pasamos 8 horas, en el mejor de los casos, en un mismo sitio durmiendo, pues obviamente si ese dormitorio sufre de emanación de materiales tóxicos, si tiene problemas de condensación, si resulta que tenemos una humedad excesiva o temperaturas inadecuadas, pues nuestro descanso no va a ser óptimo. Y esos momentos que son para el descanso y regeneración del cuerpo, como son las horas de dormir, pues efectivamente no van a ser lo útiles y regeneradores que necesitemos, ¿no? Entonces lo primero que quizá hay que tener en cuenta es eso, ¿no? La calidad del aire, la salud de nuestras viviendas está directamente relacionada con nuestra propia salud. Entonces ese es un concepto que yo creo que se conoce poco y que la verdad es que quería acercaros hoy aquí. Un poco ya contándoos un poco nuestra propia experiencia, nosotros trabajamos en rehabilitación y por tanto nos dedicamos básicamente de las viviendas existentes. Esto quiere decir que no tenemos la suerte de contar con un terreno liso y llano donde construirnos una casa nueva a nuestro gusto y a las mejores condiciones que tenemos y con la mejor tecnología. Trabajamos con edificios que ya existen, que curiosamente son el 80% del parque edificado, edificios con muy poco aislamiento o directamente sin aislamiento y por tanto con unas calidades térmicas muy deficientes, y que veremos que también eso afecta directamente a lo que es la calidad del aire. Curiosamente, en los análisis que nosotros hacemos de esas viviendas existentes que nos toca ver y analizar, hemos descubierto que, pues para que os hagáis una idea, tenemos una gráfica en la que hemos medido la calidad del aire de 10 viviendas distintas existentes y de ellas solo 2 podemos decir que tenía una calidad de aire razonable. Tampoco podíamos echar un poco aquí cohetes al cielo, pero las otras 8 viviendas presentaban más del 60% del tiempo valores, por ejemplo, de concentraciones de CO2 muy desfavorables. Y en esas horas que os comento, las horas de dormir, que deberían de ser horas donde nuestra vivienda, ese entorno donde dormimos, estuviera en las mejores condiciones posibles, pues precisamente en ese momento de dormir es cuando más empeoran los datos y cuando la calidad del aire baja en picado y empieza a ser muy deficiente. Para que os hagáis una idea de los datos, se considera que un nivel de confort, por ejemplo en registros de CO2, de calidad del aire en cuanto a concentración de CO2, debería estar alrededor de las 1000 partes por millón. Y desgraciadamente hemos encontrado en todas esas viviendas que os comentaba picos de 3000 y 5000 partes por millón en esas horas de dormir. Incluso hemos tenido un caso concreto en el que se nos han dado picos de hasta 10.000 partes por millón. Entonces imaginad lo que es dormir en esos entornos donde la ventilación no es buena, donde la calidad del aire no es buena. Entonces eso, muchas veces luego cuando preguntamos a las personas que habitan esos espacios que si tienen algún problema de salud, pues siempre hay alguna cosa relacionada que efectivamente
dices, pues quizá ellos no han visto la relación entre la calidad del entorno donde duermen y su salud, pero está directamente relacionada. Otra cosa que también nos encontramos muchísimo, desgraciadamente, en todo este tema de la rehabilitación y de las casas existentes, son los problemas de condensaciones. Al final, las condensaciones, como todos sabéis, técnicamente es un problema de que tenemos un entorno demasiado húmedo, unas paredes muy frías y una falta de ventilación muy llamativa. Desgraciadamente, esto se da mucho en las viviendas existentes y también está directamente relacionado con la salud. ¿Por qué? Porque todos estos problemas de hongos y mohos en las paredes están totalmente relacionados con problemas en las vías respiratorias. Tengo por aquí un estudio europeo que es muy interesante porque viene a decir, como veis aquí, que la calidad del aire interior tiene un impacto en la salud y en el rendimiento de las personas. Al final, esta información viene a contrastar esto que os estoy contando, que si el entorno en el que vivimos no está bien, realmente afecta directamente a nuestra salud. Y esto está relacionado sobre todo con los temas de viviendas húmedas, que además tienen este problema de hongos y mohos. Aquí dice que en los países europeos más del 30% de la población vive en este tipo de viviendas que están demasiado húmedas y que por tanto desarrollan problemáticas de contaminación microbiológica. Incluso hay un dato por aquí que dice que las personas tienen un 40% más de posibilidades de tener asma si viven en edificios húmedos o con moho. Por eso os decía que cuando vamos a este tipo de viviendas con contaminación microbiológica, solemos preguntar si hay algún tipo de afección respiratoria. Nosotros obviamente no somos médicos, somos técnicos profesionales de la construcción y sin embargo nos encontramos con que todo el mundo que visitamos en estas casas con hongos y con mohos de alguna u otra manera habla, pues sí, mi niño tiene asma, pues yo me cojo muchos catarros uno tras otro, es verdad, yo no respiro bien, y no son a veces conscientes de que dentro de que no es la panacea, sí que vivir y dormir en un entorno que esté bien y saludable es la manera de que de alguna manera pongamos medidas ante esa patología. Como veis aquí también, estas son imágenes, pues desgraciadamente nuestras. No hemos tenido que ir a Google a buscar ninguna foto de patologías de humedades para mostrar que la calidad de nuestras viviendas es realmente deficiente, ¿no? Al final, como podéis ver aquí, pues ventanas pues de calidades térmicas muy justas, cristales que se llenan de humedad y sobre todo las paredes. Veis además que las afecciones por hongos y por moho desgraciadamente son muy extensivas. Empiezan en una esquinita, a veces dicen no, me ha salido aquí una manchita, y luego son muy expansivas. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser un organismo vivo que lo que hace es reproducirse y ir extendiéndose por las paredes. Si se encuentra un punto frío, pero luego va encontrando que el entorno es óptimo para seguir creciendo, que hay humedad en el ambiente, que hay poca ventilación y que las paredes están frías, él va a seguir reproduciéndose. Y además la manera que tiene de reproducirse afecta directamente a cómo respiramos, porque estos elementos lo que hacen es soltar esporas para reproducirse y esas esporas van al aire. O sea, el hongo mientras está en la pared tiene una peligrosidad, pero sobre todo la peligrosidad está en las esporas que suelta al aire y que entonces sí que entran por las vías respiratorias, ¿vale? Entonces nosotros intentamos concienciar de que esta problemática es obviamente una problemática constructiva, pero que está directamente relacionada con la salud, que no es un tema estético, que esto no se trata de pintar y ya está, sino que requiere hacer modificaciones. Bueno, esto luego lo explico. Seguimos un poco hablando de estas condensaciones porque están directamente relacionadas con la eficiencia energética. He empezado a decir que todas estas problemáticas aparecen porque tenemos una casa que tiene las paredes frías, una ventilación deficiente y un exceso de humedad. El tema del exceso de humedad puede tener varias causas. Lo que a mí no me gusta es que muchas veces con estas patologías lo que se hace es directamente culpar al usuario de que no ventila o de que hace algo mal en sus viviendas. Obviamente los usuarios tenemos mucho que ver en cómo los edificios se mantienen, en cómo los edificios se viven, pero no somos los únicos responsables. La calidad constructiva del edificio también tiene mucho que ver. Entonces, aunque parezca mentira,
este tipo de problemáticas no se soluciona pintando o pintando con una pintura fungicida para que no vuelvan a salir. Lo que hay que hacer también es actuar constructivamente. Una de las cosas que ayudan, y es la manera de reparar estas problemáticas, es el tema de aislar. Al final, cuando estas paredes, en vez de estar frías, estuvieran templadas, estuvieran a temperaturas de más de 15-16 grados, estas patologías no se darían, porque esto ocurre cuando hay una temperatura de rocío en la pared y entonces esa humedad empieza a surgir y empieza a humedecer y empieza a concentrarse. Si las paredes estuvieran templadas, no tendríamos ese efecto de temperatura de rocío en las paredes y por tanto no surgiría. Entonces está directamente relacionado esta patología con la eficiencia energética. Y esto además, ¿qué relación tiene con los edificios de consumo casi nulo? Que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Pues que los edificios de consumo casi nulo aseguran una continuidad de paredes templadas en todo el perímetro de la vivienda, en todos los puntos de la casa. Da igual que sea una esquina, un suelo o una viga que atraviesa el edificio. En todos los puntos de la casa, los edificios de consumo casi nulo, tenemos la obligación de hacer un aislamiento continuo y sin ningún tipo de interrupción. Entonces, ese es el primer paso para asegurarnos que no se van a producir las condensaciones, que tenemos las paredes templadas y eso lo hemos conseguido con aislamiento térmico. Otra cosa que también influye muy mucho en la aparición de estas patologías, que está directamente relacionada con los temas de CO2 que voy a comentar ahora, es el tema de la ventilación. Hoy en día tenemos, curiosamente, unos sistemas de ventilación que no acaban de funcionar todo lo bien que nos gustaría. Viendo un poco a la trayectoria de cómo ha sido la ventilación en nuestros edificios, pues resulta que lo que teníamos al principio eran edificios que no eran nada herméticos. Las casas viejas tenían ranuras por todos lados, tenían ventanas que permitían allí entrar todo el frío del invierno y eso obviamente nos daba mucho frío, pero sin embargo lo que aseguraba era un caudal de ventilación. Siempre había aire de la calle en buenas condiciones entrando dentro de la vivienda y eso por tanto aseguraba pues una calidad del aire, fría pero calidad del aire. De ahí pasamos ya hace muchos años a cambiar las ventanas. De repente aparecieron ya ventanas de rotura del puente térmico, cristales dobles y entonces muchos pasamos a cambiar aquellas ventanas. Y entonces lo que antes era una casa sin aislar pero muy ventilada, empezamos a tener casas sin aislar pero mucho más herméticas. Entonces de repente hubo un cambio importante en el que ya mucha de la ventilación depende del usuario. Depende de cuánto el usuario abre las ventanas, cuántas veces, con qué frecuencia y entonces de alguna manera empezamos a tener al usuario como responsable. La normativa intentó adaptarse a todas estas circunstancias y entonces aparecieron los temas de ventilación, los shunt, ventilaciones mixtas, de alguna manera intentar que la vivienda por sí misma se ventilara aunque el usuario no lo hiciera o no lo hiciera tan bien o no supiera hacerlo. Una especie de ventilación no atendida que asegurara que aquello pues, se hace en buenas condiciones. El problema de estos sistemas es que se ha demostrado que no han acabado de ser una solución eficaz para que la ventilación en las viviendas sea óptima. Y esto, insisto, que no soy ninguna catedrática de ventilación, yo lo que me baso es en los datos que nosotros vamos recogiendo de las viviendas existentes. Como podéis ver, esto es una monitorización de una de las viviendas es una de las viviendas que tenemos monitorizada. Y entonces aquí se ve claramente, pues desajustes en temperaturas. Por ejemplo, gráfico, comparábamos la humedad en 4 viviendas distintas y teníamos una muy por encima de lo saludable. Y aquí lo que vemos con el tema del CO2 es lo que os comentaba antes. Esta línea roja viene a ser el límite de confort que os comentaba, las 1000 partes por millón. Y sin embargo veis que muchísimas veces hay picos que superan los 2000, incluso llegamos casi a los 2500 y 3000 partes por millón. Entonces, al final todo este tema de cómo se ventila, nosotros lo que estamos viendo es que esos sistemas de ventilación a base de que el usuario abra las ventanas y en los baños haya extractores que intenten ayudar a hacer esa renovación, pues no están siendo todo lo razonablemente útiles y funcionales que deberían ser. Las últimas cosas que hemos estado viendo al respecto ha sido intentar que los edificios tengan pequeñas microventilaciones. Recientemente las ventanas empezaron a contar
con pequeñas ranuras que pudieran asegurar también una entrada no atendida de aire. Entonces, que fuera poco a poco también renovándose el aire y fuera poco a poco entrando. Curiosamente, ahí también el usuario de alguna manera ha respondido diciendo, ostras, por aquí me entra frío. Esto yo no sé si es una solución que me encanta. Y tampoco ha llegado a ser entonces un sistema que asegure un confort en CO2, y entonces todavía nos ha vuelto a dejar ahí en tierra de nadie. Otra vez, de alguna manera, los edificios de consumo casi nulo vienen a rescatarnos, ¿no?, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque los edificios de consumo casi nulo tienen muy en cuenta este tema de la ventilación. Como bien ha contado antes mi compañera Sara Velázquez, al final hay 5 puntos o 5 elementos que se tratan a la hora de hacer un edificio de consumo casi nulo. Cogemos el edificio, lo envolvemos perfectamente con un aislamiento continuo, perfecto, os he dicho que para las condensaciones es precisamente lo que necesitamos. Se controlan muchísimo los puentes térmicos, se ponen unas ventanas muy buenas y además la manera de ahorrar energía eficaz es haciendo muy hermético el edificio. Que ese aire frío que indeseadamente nos entra por alguna ranura de la casa no entre y por tanto no nos enfríe la casa y no nos gaste más calefacción. Pero claro, una vez que hemos llegado a este punto, o una vez que hemos llegado al punto en el que tenemos una casa con las ventanas muy herméticas, necesitamos ventilar. Tenemos que dar una burbuja que necesitamos que sea ventilada. Y en este caso nos viene estupendo el tipo de ventilación que utilizan los edificios de consumo casi nulo, porque lo que hacen es asegurar una ventilación controlada las 24 horas al día. Por tanto, esa necesidad que teníamos de ventilar manualmente y a veces no de manera eficaz, y que aunque ventilamos manualmente todavía por las noches que estamos dormidos tenemos picos de CO2 porque no podemos estar abriendo las ventanas por las noches, pues los recuperadores de calor, la ventilación mecánica con recuperadores de calor, al final es aire que incide. Es un sistema que lo que hace es coger aire del exterior e introducirlo dentro del edificio a una velocidad muy bajita, nada de que nos vuele el flequillo con grandes chorros de aire que a veces nos recibimos en algunos sitios. Es una ventilación a una velocidad muy bajita y entonces permite que no sea desconfortable, pero permite un caudal continuo y todo el rato. Sin embargo, otra de las ventajas importantes de los recuperadores, aparte de que nos dan una ventilación continua y a un caudal bajito, es que nos lo dan a una temperatura óptima. No vamos a coger directamente el aire de la calle a 5 grados y lo vamos a meter en casa, sino que lo precalentamos. Y además se precalienta con el propio aire caliente que sale del edificio. Por tanto, tenemos un intercambiador muy sencillo, aparatos que son muy eficaces, pero insisto, muy sencillos, de muy poquito consumo energético y que realmente consiguen esa ventilación eficaz que necesitamos. Entonces, como estáis viendo, las problemáticas de las casas existentes básicamente se pueden resolver muy bien si todos los edificios existentes los convirtiéramos en edificios de consumo casi nulo o passive house. Nosotros estamos viendo que con todas las mediciones que hacemos, con todos esos controles que nos contratan para hacer en edificios que tienen problemas, que al final la patología tiene mucho que ver con la salud y tiene una solución curiosamente constructiva. Y ahí es donde queremos incidir. Los edificios al final son parte de lo que los técnicos en construcción sabemos arreglar y tienen mucha relación con la salud. Todos estos temas, además nos gusta medirlos, no nos gusta de alguna manera pensar que esto es un acto de fe, sino que estas cosas se miden, se pueden cuantificar, podemos hacer informes y podemos de alguna manera demostrar que efectivamente una mala calidad del aire en una vivienda existente se puede arreglar, podemos hacer antes, después, podemos hacer comprobaciones, podemos hacer todo tipo de mediciones para demostrar que al final podemos vivir de otra manera, deberíamos de vivir de otra manera y que además todos los que ya estamos un poco metidos en todos estos temas de passive house y consumo casi nulo, pues la verdad es que lo que tenemos es ganas de poder un poco difundir este mensaje de que sabemos hacer las cosas mejor, que incluso la normativa todavía está un poco por detrás de lo que ya sabemos hacer los técnicos de edificios de consumo casi nulo. Así que nada, un poco animar a todo el mundo a que pueda vivir en edificios con mejor calidad del aire, a que pueda vivir en edificios que consuman menos energía, pero sobre todo a vivir mejor y en edificios con mucha más salud. Así que nada, muchísimas gracias, espero que haya sido una información válida para todos vosotros y por supuesto agradecer al consorcio Passive House que haya invitado a Cursal Rehabilitaciones y a Cursal Green a estar aquí esta mañana con vosotros. Muchas gracias.